Y pues el término, como le digo, y usted lo sabe, es realmente nuevo, del 2015, ¿no? Y pues digo, son teorías, pues todo en el teatro parte de teorías, ¿no? Claro, bien. Bueno, esa charla que vos vistes es una conferencia que fue ahí estaba invitado por la Universidad de Tandil, la Universidad del centro de la provincia de Buenos Aires, Ah, que ellos abrieron justamente este año una especialización en esto que sería el teatro social, el teatro en comunidad. Eh, eh, ah, Aparte de ese posgrado, hay también después uno que es más específico en temas de salud, que abrió en la Universidad de Cuyo, en la provincia de Mendoza, que mm, también tiene un carácter de posgrado o postdoctorado, no me acuerdo bien cómo era. Eh, y después hay distintas universidades que lo toman más con un formato de, de teatro comunitario, de artes comunitarias, más desde esa perspectiva. Eh, para mí es, más allá del nombre, teatro social, teatro aplicado, son, digamos, distintos enfoques posibles de realidades preexistentes, ¿no? Nosotros empezamos con esta mirada. Yo en el 2003 hice las primeras jornadas de cultura y desarrollo social acá en Buenos Aires. En ese momento, cuando convoqué esas jornadas, fue porque ya vi que había un montón de proyectos que estaban trabajando anteriormente con este formato de teatro que buscaba generar respuestas en situaciones problemáticas, pero siempre con el teatro como herramienta. Entonces, en esas primeras jornadas, yo había empezado con una idea de invitar a 12 proyectos a que contaran sus experiencias, a debatir entre ellas, y a medida que se iban enterando otros proyectos, también pedían ser invitados. Entonces, después de hacer una cierta evaluación, terminamos haciendo unas primeras jornadas en un centro cultural de aquí de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo 73 o 74 proyectos. O sea que ya por ser las primeras jornadas, había lo que llamaríamos una cantera de experiencias que estaban ya trabajando hacía rato, muy numerosa, a tal punto que en el 2004 hicimos las segundas jornadas y en el 2005 las terceras jornadas, y ya para la segunda creo que hubo 200 y pico de proyectos participantes, y para las terceras más de 400. O sea, eso ya nos daba la pauta de que había un universo de proyectos y de experiencias muy rico, a tal punto entonces que bajo este título de Cultura aplicada en desarrollo social, o Arte y Transformación Social, que fue el otro nombre, digamos, son los dos nombres paralelos que fueron corriendo, pero básicamente sobre la misma idea. eh, Empezamos, o sea, en el 2003 uno de los debates que hubo entre los mismos grupos que estábamos participando fue la necesidad de hacer visible todo este campo de experiencias, o sea, que se dejaran de trabajar como experiencias autónomas y aisladas. Por otro lado, el hecho de poder intercambiar experiencias entre sí daba la posibilidad también de compararse, de crecer, de comparar metodologías, desde una perspectiva de la gestión cultural, que era una mirada distinta, también comparar los proyectos, medir los impactos. O sea, era como iniciar un camino que iba en esto de recopilar la experiencia de campo, transformarla en información más específica, conceptualizarla, medirla, generar estadísticas, para después en algún momento transformarla eh, en propuestas de programas culturales oficiales. Pero en la medida que no estaba el campo más o menos definido, que no se sabía qué estaba haciendo quién, y que no había una valoración ni de la comunidad, ni de los campos que pueden legitimar este tipo de actividades, como son el campo académico y el campo político. Entonces no podía avanzarse. Entonces una de las primeras dos acciones que se decidieron en ese momento, en el 2003, fue iniciar una investigación académica. Entonces,
generamos un primer proyecto de libro que se llamó Cuando el arte da respuestas, 43 proyectos de cultura para el desarrollo social. En ese primer libro que hicimos Jorge Duati y yo, propusimos concretamente hacer una sistematización a través de una encuesta de analizar cómo estaban funcionando estos proyectos. Entonces, de ahí salió un primer libro bastante grueso, de más de 400 páginas, donde había una primera mirada específica sobre el campo del arte aplicado en desarrollo social, con todo perfil de proyectos, ¿no? O sea, desde grupos teatrales que estaban trabajando con temas de prevención de la maternidad infantil o prevención del SIDA, ya en ese entonces también, grupos que trabajaban con distintos tipos de pobreza social, económica, minorías sexuales, temas de feminismos incipientes por ese momento. Había mucha variedad de grupos en ese primer libro. Y eso nos permitió fijar un primer libro que estudiara, que reconociera y que diera un perfil específico al tema. A partir de allí, yo continué organizando estas jornadas, que permitían mucha visibilización de todo este sector de trabajo. Fundamos dentro de la editorial que yo ya tenía, armamos una colección específica de este tema, que era la colección de cultura y desarrollo social. Entonces fueron surgiendo nuevos libros, pero ya con miradas mucho más precisas. No era una mirada general sobre el enfoque de todo el sector, sino que tenía que ver con labores mucho más específicas. Entonces salió, por ejemplo, un libro sobre arte y desmanicomialización. Desmanicomialización sería el proceso de cerrar los manicomios u hospitales psiquiátricos, los loqueros aquí. Que existe un movimiento bastante fuerte al respecto, entonces el autor hizo una recopilación de trabajos en unos 20 hospitales psiquiátricos estatales de todo el país, donde se estaban realizando labores artísticas. Entonces cada uno fue contando el tipo de trabajo que hacía, la historicidad, las disciplinas artísticas, los resultados. Entonces fue otro trabajo, pero mucho más específico en cuanto a arte aplicado en salud mental. Otros trabajos fueron, por ejemplo, de teatro comunitario, grupos que trabajan con vecinos que deciden hacer desarrollo de teatro con objetivos muy específicos. Entonces también hubo otro libro que analizó también 3, 4 casos de eso. Entonces comenzaron a salir un poco de líneas mucho más específicas, analizando todo esto. Y esto gracias a que existe un permitivo de distintas realidades muy específicas. Después de estar trabajando con estos formatos y de seguir armando a veces jornadas muy grandes y numerosas, y otras llevaba las jornadas a otras ciudades del país como para permitir la participación de otras de comunidades más pequeñas y grupos que por ahí a veces no tenían la posibilidad de viajar a otros lugares a presentarse y a contar sus experiencias. Después de todo eso, de mucha recopilación de trabajos, al día de hoy llevo vista más de 1.300 proyectos, más o menos con estas características. Y entonces hace unos años hice una propuesta de clasificación de esta modalidad de trabajo que tiene que ver con los objetivos de los proyectos, o sea, para qué se reúnen estos proyectos en sí, independientemente de si son proyectos del Estado, o proyectos de empresas o fundaciones empresariales, o si son proyectos de la comunidad, de la sociedad civil, que sería otro método de clasificación posible respecto de quienes lo hacen. Pero me interesó enfocarlo un poco desde los objetivos en sí. Y desde esa perspectiva es que, probablemente lo hayas visto en el video, puse esas 5 grandes categorías que tienen que ver con lo que sería el arte social, o en este caso más específico, el teatro social, que
que hay toda una gran categoría que responde a promover la participación de la comunidad sobre o atender ciertos temas que están descuidados. Otra gran categoría es la de promover la inclusión. O sea, cuando un grupo detecta grupos que están marginados por alguna cuestión, trabajan en promover el regreso al seno de la sociedad de estos grupos a través de las herramientas teatrales. Otra propuesta es trabajar con determinadas ideologías que son preexistentes en partidos políticos o movimientos sociales. Entonces el teatro está al servicio de promover ideologías como derechos humanos, ambientalismo, feminismo, etcétera. Hay mucha variedad. Otra tiene que ver con la aplicación específica en educación. Hay desde los sistemas educativos tradicionales hasta los sistemas informales. Bueno, hay muchísimas aplicaciones posibles y ejemplos del teatro que cumple esa función. Y la última tiene que ver con la salud específicamente, que es uno de los libros también que yo saqué, que tiene que ver con analizar experiencias del teatro como herramienta provocadora y generadora de salud, que tiene un poco que ver con distintas, o sea, cuando uno mira más específicamente qué se proponen, hay como subespecialidades, ¿no? O sea, los que buscan una cuestión de prevención a través de campañas, otros que trabajan en lo que son cuidados paliativos, otros que tienen que ver con cuidado patrimonial de las instituciones. En fin, hay como muchas alternativas distintas de aplicación en salud. Entonces, bueno, ese es un poco el esquema. Y como te digo, tiene que ver con una determinada mirada de lo preexistente, ¿no? O sea, la propuesta de la clasificación y la propuesta del nombre en sí es un poco una decisión de quienes hacen la mirada y proponen el enfoque de investigación específico, ¿no? Por eso aquí lo Me llamamos gusta teatro social. contrastar que aunque son dos términos, es lo mismo, ¿no? Diríamos que estamos hablando Claro. de lo mismo. Diría Dubati, el maestro Dubati, que es la cartografía radicante, ¿no? Que él propone también. Uh-huh. Sería parte de esto también. Claro, hay que pensar un poco esto desde una perspectiva de la gestión cultural. Es una ciencia, como todo lo que es lo social, la sociología, son realidades cambiantes y locales, ¿no? Entonces, uno no puede trasplantar definiciones o realidades o modelos de un lugar a otro geográfico, porque en realidad cada uno tiene su propia perspectiva. La existencia de un teatro, de producción teatral en cárceles, es muy abundante en México, es muy abundante en Argentina, pero hay otros países donde no existe, porque existen otras necesidades más básicas en las que el teatro no tiene una posibilidad de inserción o no existe arraigado el hábito del consumo teatral, entonces no está reconocido como herramienta, más allá de toda la historicidad antropológica que tenga el teatro, ¿no? Y otros lugares donde por ahí hasta es estimulado gubernamentalmente, entonces, qué sé yo, en Europa existen más actividad de programas gubernamentales que iniciativas desde individuos o pequeñas compañías. Entonces, toda esa variedad de modelos hace que sea lógico que haya distintas definiciones. De hecho, hay países donde el teatro no está bien visto como representación, o países donde el teatro no puede ser hecho por mujeres. Entonces, uno va adaptando la investigación a cada lugar. Esto responde un poco, lo que yo hice responde un poco a la realidad, en principio argentina, que fue lo primero que recopilé, y después comencé a recopilar experiencias de otros lugares del mundo y viendo cómo encajaban en estos modelos de clasificación posible. Y más o menos todo viene por ahora encajando, pero bueno, como toda clasificación siempre es muy arbitraria y en investigación no hay nada cerrado, siempre pueden aparecer nuevas propuestas, nuevos modelos, nuevas realidades. Creo que de hecho esta pandemia que atravesamos muestra un montón de nuevas propuestas artísticas y sobre todo en esto de las artes escénicas que intentan romper con esta barrera de lo virtual, ¿no? O sea, lo que fija el hecho artístico escénico es el convivio, el compartir el espacio-tiempo entre espectador y espectáculo. Y
por una cuestión de necesidad, ahora hay mucha gente tratando de ver cómo revertir eso, dado que no hay otra instancia que el encierro, por lo menos acá. Entonces, bueno, es una realidad que va cambiante, y los que miramos y tratamos de analizarla, tenemos que ir estando atentos a eso. Pues en todos lados estamos igual con esta pandemia. Yo creo que en mucho tiempo no nos vamos a poder reunir y el modo será a través de las redes sociales, que no es lo mismo y nunca será lo mismo, ¿verdad? Pero sí estamos en crisis total. Sí, así que viendo un poco cómo pasar esta transición por un lado, preparándonos muchos para ver cómo seguirá todo el proceso después, pero como es tan imprevisible todavía cómo se va a desarrollar y qué cosas quedarán como consecuencia de todo esto vivido, no se sabe mucho. Pero Así bueno, es. Y seguramente surgirán muchas obras de teatro con el tema, ¿no? segurísimo, claro. Seguramente. Sí. Y una pregunta, ¿cómo es que usted inicia con estas investigaciones? Bueno, además de las jornadas que están haciendo, que las siguen realizando estas jornadas. En este momento no como jornadas grandes, o sea, Okay. cada vez son como mucho más específicas. A veces son encuentros de ciclos de 2, 3 días, donde hay cada día por ahí un par de mesas muy puntuales de temas mucho más precisos. Por ejemplo, qué sé yo, narración oral escénica en hospitales. Entonces hay Mm. 4 o 5 grupos trabajando en eso y es mucho más precisa la mirada, el enfoque, la comparación de metodologías o, o educación teatral en cárceles y espacios de encierro, ¿no? Entonces es como mucho más preciso el abordaje y también mucho más fácil de organizar, más que los eventos grandes. Ah, ok, ok. Y me interesa mucho saber, ¿usted trabaja de manera independiente, privada? Me refiero a que no es parte del gobierno, o cómo nace esta inquietud de hacer todo esto. No, yo trabajo en forma independiente. El origen fue una asociación civil que conformamos con alguna gente que se llama Artes Escénicas. Y desde ahí uno de los proyectos tiene que ver con periodismo. Entonces publicábamos un periódico que se llamaba Periódico de Artes Escénicas, y de ahí surgió la curiosidad por la investigación de campo y difundir lo que eran proyectos de cultura independiente, que era algo que no tenía mucho espacio en los grandes medios de difusión. Eh, sí tenían espacio en los grandes medios, por ahí lo que era el teatro comercial, y otro tipo de cosas que tenían un público ya mucho más masivo, ¿no? Pero la cultura independiente aquí nunca fue muy masiva. Si bien tiene un importante nivel artístico, al convocar pocos públicos nunca atrajo grandes cantidades de interesados en difundirla y promover, hasta que fue logrando de a poco su lugar en los grandes medios de comunicación. Pero bueno, mientras eso no existía, entonces trabajamos con un periódico que se dedicaba justamente a destacar toda esta labor, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, que así como México también es bastante grande, entonces hace que haya mucha dificultad a veces para conocer lo que sucede fuera de las grandes capitales, ¿no? Uno tiene mucha información por ahí de México DF, pero existen montones de otras ciudades que tienen realidades teatrales y no circula eso. Entonces, bueno, costaba también mucho producir esa información, rescatarla, tomar contacto con los grupos. Y en todo ese camino de ir encontrando estas realidades de teatro independiente en todos lados, me fui encontrando con muchos de estos otros proyectos, que era, a veces los mismos grupos tenían una beta de trabajo comunitario, trabajo social, que hacían con otros objetivos, que ya no era producir un espectáculo para el público, sino que se hacían determinadas obras con un sentido específico, que era para tener un problema X que hubiera en la comunidad. Falta de dinero, falta de educación, falta de formación sanitaria,
reclamar por determinados derechos humanos o de pueblos originarios o medioambientales o lo que sea, y bueno, eran obras específicas o acciones específicas sobre esos temas. Así que bueno, ahí al ir conociendo también ese perfil de grupo fue que me fue interesando y se llegó a producir esa primera experiencia en el 2003 de las jornadas. Pero todo esto, digamos, ya desde finales de los 90 yo ya lo venía viendo, comenzaba a acumular información y tomó forma concreta en el 2003 con esas jornadas. Ok, entonces diríamos usted empezó como periodista investigando todo esto. O también es parte del teatro, hace teatro, es director o escribe obras. Yo me denomino activista cultural porque en realidad hago varias cosas a la vez. O sea, Mm. creo que en realidad todo está al servicio de la actividad cultural. O sea, ser periodista o investigador para mí es estar fortaleciendo el hecho, la raíz, el enjambre cultural desde otro lugar, nada más. Si eventualmente escribo o he estado en algunas pocas obras actuando, o sí siendo más frecuentemente docente en gestión cultural y y dirección de proyectos, son como otras ramas, pero es todo de lo mismo. Tiene que ver con el fortalecimiento del sector cultural independiente, sobre todo. Y desde ahí mismo, un par de veces he estado en instancias de gobierno también, habiendo concursado por cargos dentro de lo que es el Instituto Nacional del Teatro, que tiene cargos rotativos que son de 2 o 4 años. Yo he postulado dos veces, estuve en los cargos de 2 años, que tenía un cargo para diseñar políticas teatrales para el país. Entonces, pero también ese paso por una instancia de gobierno tiene que ver con estar fortaleciendo también el sector cultural independiente. No era el objetivo en sí mismo, no era un objetivo laboral personal. Ujú. Em, una pregunta que para yo clarificarme más, esta propuesta entonces es de usted, diríamos, de llamarle teatro social o parte de algún otro o de un grupo o es una propuesta que usted se le ocurrió. Eh, Creo que fue surgiendo un poco desde la comunidad cuando empezamos, cuando las primeras jornadas se llamaron Jornadas de Cultura y Desarrollo Social, y a partir de allí quedó un poco el sentido de cultura y social como más firme, o sea, esto para toda la cantidad de grupos que fueron participando, ¿no? Y de ahí fue quedando la costumbre de la aplicación, y el nombre así más sintetizado y dentro del campo específico quedó como teatro social. Entonces yo lo comencé a nombrar por primera vez en algunos libros. Y hoy, bueno, ya por suerte forma parte de programas gubernamentales como nombre, ¿no? O sea, proyectos de teatro social en cuanto a investigación, si se hace un concurso o cosas por el estilo, pero el término en sí, sí, fue saliendo un poco de los primeros libros que fui haciendo. Se fue dando un poco por la costumbre, digamos, del uso de las palabras. Okay. Y si habláramos de teatro didáctico, ¿tiene ahí cabida también el teatro didáctico o estaríamos hablando de otra cosa? Para mí estaría contemplado dentro de lo que sería teatro y educación, una de las 5 categorías, No. porque el teatro tiene unas posibilidades didácticas enormes. O sea, es una herramienta de enseñanza formidable por todas las cualidades innatas que tiene, la comunicación directa con las personas, el simbolismo que puede transmitir a través de las imágenes, la fluidez de contenido, eh, no solo cuando es representado, sobre todo cuando es hecho por los participantes. Entonces, cuando un aprendizaje pasa a través del cuerpo es mucho más potente que un concepto aprendido de oídas intelectualmente nomás. Entonces, tiene muchísimas posibilidades, claro. Y bueno, diríamos otra parte que, por ejemplo, manejan dentro de teatro aplicado es el psicodrama, el sociodrama, teatro playback. ¿Ese no está dentro del teatro social o también? Sí, todo está dentro del teatro social. La técnica en sí permite aplicarlo en distintas cuestiones, si es qué sé yo, teatro foro, teatro
invisible, de Boal, o lo que Ujú. sea, pero todo puede ser entendido dentro de lo que es el campo del teatro social. O sea, cualquier aplicación depende más que todo del Por último, objetivo con el aunque que se ya haga. aparte lo dijo en la plática que yo vi, ¿qué tan eh, importante es el teatro en la actualidad con estos nuevos temas que se están manejando? Si bien es cierto que el teatro ha tenido un desarrollo, e incluso yo hasta me atrevería a afirmar que como que estamos volviendo otra vez a la Grecia, en donde a través de las obras de teatro que se hacían, que eran rituales, se enseñaba al pueblo ciertos valores o ciertas cuestiones que la gente pues introyectaba y le servía para esa sociedad de aquella época. Muchas veces el teatro ha sido descalificado y hay teóricos que lo dicen, el teatro es simplemente un espectáculo y punto, y no te va a decir nada y solamente vas a ver una obra y ya. Pero a la luz de lo que estamos viviendo con las nuevas temáticas y la necesidad de exponer estos temas desde la guerra, de las cuestiones de las cárceles, de las problemáticas de salud que estamos viviendo, enfermedades nuevas, ¿hasta dónde más puede llegar el teatro? Yo creo que hace rato viene habiendo una lucha muy fuerte del teatro con las artes más masivas. A partir de la existencia de las industrias culturales que están centradas en generar dinero, específicamente a partir de las artes, el teatro no fue una de las más favorecidas justamente por estas limitaciones concretas que tienen de públicos reducidos. No existe prácticamente un teatro que pueda hacerse para 5.000 personas, cuando uno puede hacer un concierto musical tranquilamente para 100.000 si quiere. Entonces eso hace que haya habido mucho menos interés de los que movían mucho dinero al respecto. Pero por suerte eso también lo fue preservando, porque también en cambio de comercializar los contenidos de acuerdo a los gustos de determinados consumos, cosa que por ahí ocurre más en lo que es el teatro comercial, teatro empresarial, eso da la posibilidad de seguir trabajando lo que es el gusto de la investigación propia de los artistas, ¿no? O sea, sin tantas presiones externas. Es lo que uno quiera o pueda, en base a sus conocimientos e historia, investigar y buscar. Hay mucha más libertad todavía, ¿no? No está empujado por la mano, digamos, ni del mercado ni de los apoyos gubernamentales en ese sentido. Siempre está la libertad de creación. Después hay que ver toda la otra cuestión en cuanto a si se puede vivir de eso o no, cómo se sobrevive, si es una acción voluntaria, complementaria o es el eje principal de vida, pero sigue teniendo una función simbólica muy importante. De hecho, con un espectáculo adecuado se puede llegar absolutamente a cualquier tipo de comunidad, independientemente de la cultura y del idioma. Un espectáculo puede llegar a comunicarse directamente y ser disfrutado por cualquier pueblo. Y no hay ninguna mediación tecnológica detrás de todo eso, ¿no? O sea, la capacidad básica y ancestral de la persona que puede transmitir esa, esa información a través de determinadas herramientas artísticas. Entonces yo creo que desde ahí se conserva mucho del potencial que sigue teniendo. Seguro que nunca va a ser la herramienta para dar grandes mensajes, pero eso a la vez también lo preserva de esos grandes mensajes interesados, ¿no? Claro, claro que sí. Pues bueno, le agradezco mucho la disponibilidad porque yo creo que es muy valioso lo que usted ha hecho durante todos estos años y pues qué bueno que lo encontré porque me da más luz para mi investigación. Hay que hacer encuentros de entre nosotros también, o encuentros internacionales. Seguramente. Estos tiempos, por suerte, dieron mucho para que se vayan generando mesas de discusión, charlas internacionales sobre distintos hacedores o investigadores con temas mucho más cercanos, ¿no? Así que Sí. por ahí, bueno, es cuestión de seguir proponiendo mientras está esta posibilidad de que todavía siga habiendo gente interesada
estos encuentros virtuales, porque no hay un mundo exterior donde salir, aprovechémoslo. Claro, esto sí.